Una vez celebrados por dar vida al mundo futurista de Buck Rogers el aventurero del espacio, varios miembros del elenco enfrentaron tragedias inesperadas que redefinieron sus carreras y vidas personales. Accidentes, desgracias y circunstancias imprevistas llevaron a algunos por caminos que nunca imaginaron. Ahora, en 2025, ¿a dónde los han llevado sus viajes? ¿Encontraron redención o sus carreras se descarrilaron para siempre? Acompáñanos mientras descubrimos las historias no contadas de resiliencia, desamor y esperanza detrás de los rostros que una vez definieron una era de la ciencia ficción. ¿Quién crees que logró el regreso más grande? Gil Gerard, quien interpretó el papel principal de Buck Rogers a los 36 años en Buck Rogers el aventurero del espacio, se convirtió en un símbolo del heroísmo de ciencia ficción de los años 70 con su mandíbula cuadrada, humor irónico y determinación inquebrantable. Como Buck, un hombre fuera de su tiempo que navegaba las complejidades de una tierra futura, Gerard cautivó al público con acción y encantó. Sin embargo, fuera de pantalla, su vida se desmoronó. Tras el final de la serie, su carrera decayó debido a problemas de salud y una adicción devastadora a la cocaína y la comida, lo que resultó en un aumento severo de peso y múltiples cirugías cardíacas. Se casó con la actriz Connie Sellecca en 1979, pero la relación terminó en divorcio en 1987. Tuvieron un hijo, Gilbert Jr., con quien mantuvo una relación intermitente marcada por sus ausencias y adicciones. Aislado por la fama, luchó contra la depresión, la inseguridad financiera y varios negocios fallidos. Luego se sometió a una cirugía de bypass gástrico e intentó reconectarse con fans y familia. Ahora, a los 82 años, vive tranquilamente en Arkansas, sobreviviendo con regalías modestas y apariciones en convenciones. Su patrimonio actual se estima en $300,000. Erin Gray, quien interpretó a la elegante y aguerrida coronel Wilma Deering a los 29 años, rompió barreras como protagonista femenina en la ciencia ficción. Su actuación combinó firmeza con profunda humanidad, haciendo de Wilma un raro modelo a seguir en un género dominado por hombres. Pero la vida de Erin después de Buck Rogers estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Tras su papel destacado, luchó por escapar del encasillamiento, relegada a papeles menores en televisión y comerciales. Su primer matrimonio con Ken Schwartz terminó en 1990 tras años de abandono emocional. Tuvieron dos hijos, Kevin y Samantha, a quienes Erin crió en gran parte sola mientras intentaba mantener una carrera inconsistente. En 1991 se casó con Richard Eason, pero la relación también se vio afectada por tensiones económicas y su silenciosa batalla contra la depresión clínica. Su hijo tuvo problemas legales en sus 20s, profundizando su tristeza. Hoy, a los 75 años, Erin vive modestamente en California, dando ocasionales charlas para fans, pero lejos del centro de atención. Su patrimonio se estima en $500,000. Tim O'Connor, quien tenía 52 años cuando asumió el papel del calmado y racional Dr. Elijah Shue, aportó una gravedad única a la serie. Su personaje fue una brújula moral y mentor de Buck, imponiendo respeto con una sola mirada. Sin embargo, detrás del porte sereno se encontraba un hombre desgastado por el dolor emocional. Su carrera actoral, prometedora en los años 60, se desvaneció tras Buck Rogers, dejándolo desilusionado. Estuvo casado con la actriz Mary Foskett desde principios de los años 60, pero su matrimonio, marcado por múltiples abortos espontáneos, terminó en 1974. Adoptaron una hija, Devon, aunque su relación se deterioró tras su retiro de la vida pública. Tim se mudó a un rancho remoto en California, donde enfrentó el Parkinson, pérdidas financieras por malas inversiones y un trágico incendio en 2009 que destruyó sus pertenencias. Pese a algunas apariciones esporádicas, murió tranquilamente en 2018 a los 90 años por causas naturales. Su patrimonio, reducido por facturas médicas, se estimó en $250,000. Tam Christopher, quien encarnó al enigmático Hawk a los 41 años, aportó una belleza inquietante al papel del guerrero alienígena con rasgos aviares en la segunda temporada. Con rasgos afilados y mirada solemne, Hawk se convirtió en favorito de culto, su estoicismo ocultando un dolor profundo. La vida de Christopher fuera de pantalla reflejaba esa misma soledad.
Actor de formación clásica, fue encasillado y mal empleado tras Book Rollers, sobreviviendo con pequeños papeles en telenovelas. Se casó con la directora teatral Judy Feingold en 1978, pero el matrimonio colapsó a principios de los 90 entre rumores de infidelidad y alcoholismo. Tuvieron un hijo, Elias, quien se distanció con los años. Tam luchó contra la depresión, agravada por la muerte de su hermano en un accidente y un diagnóstico de cáncer en 2010. Recluso, se volcó a la pintura y poesía. Murió el 5 de diciembre de 2024, a los 84 años, por complicaciones de cáncer de próstata. Su modesto patrimonio, estimado en $150,000, consistía mayormente en obras de arte y recuerdos personales. Markie Post, quien interpretó a Joella Cameron a los 29 años en Book Rollers El aventurero del espacio, ofreció una actuación llena de encanto, ingenio y fuerza inesperada. Su personaje, que inicialmente parecía solo otro interés romántico, demostró ser astuto y valiente al ayudar a Book a desbaratar un complot catastrófico. La vida de Markie, sin embargo, estuvo plagada de turbulencias emocionales. Se casó con Michael Arross en 1982, y aunque su matrimonio duró hasta su muerte, estuvo marcado por luchas silenciosas y su batalla contra la depresión. Tuvieron dos hijas, Katie y Daisy, testigos del distanciamiento emocional de su madre. Profesionalmente, alcanzó la fama con Night Court, pero sus últimos años estuvieron marcados por el encasillamiento y el deterioro de su salud. Enfrentó 5 grandes pérdidas en su vida, incluyendo la muerte de amigos cercanos y disputas legales por regalías. Diagnosticada con cáncer en 2017, luchó con valentía hasta fallecer el 7 de agosto de 2021 a los 70 años. Su patrimonio, estimado en $1,50 millones, fue heredado en su mayoría por sus hijas. A pesar de las sonrisas en pantalla, su vida estuvo marcada por un dolor silencioso y una sensación constante de no pertenecer del todo al mundo que tanto valoró su trabajo. Paul Carr, quien interpretó al mayor duque Danton a los 39 años, dio vida a un oficial determinado y con principios, con un pasado romántico lleno de historias y un sentido del deber hacia la tierra. La intensidad serena de Carr aportó autenticidad y encantó al personaje. Detrás de cámaras, la vida personal de Carr fue discretamente trágica. Estuvo casado con Mary Carr por más de 2 décadas, aunque el matrimonio se volvió frío y distante cuando su carrera se estancó a mediados de los años 80. Tuvieron 3 hijos, Jonathan y Liz y Patrick, quienes lidiaron con la falta de conexión emocional de su padre. Tras Book Rollers El aventurero del espacio, Carr nunca encontró otro papel importante, lo que lo llevó a una etapa de depresión e inestabilidad financiera. Sufrió un infarto en 1992, seguido de una larga recuperación, solo para ser diagnosticado con cáncer de pulmón una década después. La muerte de su hijo Patrick en un accidente automovilístico en 1997 lo devastó y deterioró aún más su ya frágil matrimonio, que terminó en un silencioso divorcio. Carr falleció el 17 de febrero de 2006, a los 72 años, debido a complicaciones del cáncer. Su patrimonio, disminuido por años de gastos médicos e inversiones fallidas, se estimó en aproximadamente $300,000. A pesar del dolor, sus colegas lo recuerdan por su dignidad silenciosa y profesionalismo constante. Michael Ansara tenía 57 años cuando asumió el papel de Kane, el teniente despiadado de la princesa Ardala en Book Rollers El aventurero del espacio. Con su mirada penetrante y voz imponente, Ansara otorgó una gravedad inquietante al personaje, convirtiendo a Kane en un antagonista inolvidable. La vida personal de Ansara estuvo profundamente marcada por el dolor. Se casó con la actriz Barbara Eden en 1958, y aunque se divorciaron en 1974, permanecieron unidos por su único hijo, Matthew. La trágica muerte por sobredosis de Matthew en 2001 atormentó los últimos años de Ansara. Su segundo matrimonio con Beverly Cusida ofreció poco consuelo, marcado por la distancia emocional y el arrepentimiento. Ansara enfrentó racismo y encasillamiento durante su carrera, a menudo relegado a roles estereotipados pese a su talento. Perdió a su padre durante un declive profesional y sufrió 2 bancarrotas en los años 80. Callado e introspectivo en su vejez, se retiró completamente de Hollywood a principios de los 2000.
Ansara falleció el 31 de julio de 2013, a los 91 años, por complicaciones del Alzheimer. Al momento de su muerte, su patrimonio se estimaba en $1 millón, gran parte del cual fue donado a obras de caridad y a un fondo de becas en nombre de su hijo. Patty Maloney, quien tenía 44 años en 1979 cuando interpretó a Tina, la pequeña pero impactante asistente robótica, se destacó en Buck Rogers el aventurero del espacio por su presencia entrañable y humor delicado. Mujer de baja estatura y gran corazón, Maloney luchó durante mucho tiempo contra los prejuicios de la industria, siendo frecuentemente ignorada para papeles significativos debido a su condición. Detrás de sus ojos brillantes se escondía una vida marcada por la soledad. Nunca se casó, aunque tuvo un breve romance en sus 30 que terminó abruptamente por la vergüenza pública de su pareja. Siempre soñó con tener una familia, pero permaneció sin hijos, llenando ese vacío con animales y ahijados ocasionales. Sus padres murieron en un trágico incendio en 1981, y su único hermano se distanció tras una disputa por herencia. Maloney enfrentó problemas de salud crónicos y una depresión recurrente, alejándose de la vida pública a mediados de los 2000. Ahora, con 90 años, vive en una residencia tranquila, rara vez vista, pero aún recordada con cariño por los fanáticos. Su patrimonio es modesto, estimado en $250,000, sostenido por ahorros prudentes y regalías de su trabajo. A pesar de una vida llena de pérdidas y soledad, se la recuerda con afecto por su alma gentil y encanto imborrable en pantalla. Anthony James, quien interpretó al siniestro Varek en Buck Rogers el aventurero del espacio, tenía 37 años cuando encarnó al antagonista frío y calculador cuya mirada inquietante y complexión esquelética lo hicieron inolvidable. Conocido por interpretar villanos inquietantes, la vida de James fuera de la pantalla fue distinta pero igualmente sombría. Solitario la mayor parte de su vida, nunca se casó, explicando en sus memorias que el amor siempre se le escapó de las manos. No tuvo hijos y se distanció de sus padres tras una infancia tumultuosa marcada por el alcoholismo y la negligencia. Su carrera actoral decayó después de los 90 y se retiró en silencio, hallando consuelo en la pintura y la poesía, sus únicos compañeros en una solitaria casa en California. En la década del 2000 sufrió 5 pérdidas trágicas, incluyendo el suicidio de su mejor amigo y la muerte de un mentor querido. Diagnosticado con cáncer en 2019, pasó sus últimos meses solo en cuidados paliativos. Anthony James falleció el 26 de mayo de 2020, a los 77 años. A pesar de una vida de aislamiento, su legado perdura en cada papel fantasmal que dejó atrás. Su patrimonio fue modesto, estimado en $400,000, y la mayoría de sus pertenencias fueron donadas a organizaciones artísticas. Alexis DeWitte, quien asumió el papel de Carl con solo 20 años, representó al genio silencioso tras los paneles de control, una mente tecnológica juvenil rebosante de esperanza y lealtad. Fuera de cámara, sin embargo, la vida escribió un guión más complicado. Hijo del famoso Wilfried DeWitte, Alex luchó constantemente con la sombra de la fama de su padre. Tras Buck Rogers el aventurero del espacio, tuvo dificultades para evitar ser encasillado y pasó años en papeles menores. Su primer matrimonio con la actriz Karen Dotrice terminó en un amargo divorcio, con batallas por la custodia de su hijo Garrick. Luego se casó con la productora Elizabeth Carlson, con quien tuvo otra hija, Ava, pero ese matrimonio también se desmoronó debido a tensiones financieras e infidelidad. Su vida familiar nunca se estabilizó, y a menudo expresó arrepentimiento por perder momentos importantes en la vida de sus hijos. Perdió a 2 amigos cercanos por suicidio y sufrió bancarrota en 2004. Aunque todavía actúa en papeles menores a sus 66 años, y DeWitte admite en entrevistas estar atormentado por los papeles que se escaparon. Su patrimonio, reforzado por regalías y trabajo de doblaje, se estima en alrededor de $1 millón, y ahora vive tranquilamente en Los Ángeles, raramente visto en público. Dennis Haysbert, con 25 años cuando interpretó al firme comandante, encarnó fuerza, control y responsabilidad en un mundo caótico.
Pero detrás de su exterior de acero se escondía una vida plagada de tormento emocional. Tras su papel inicial, Iceberg alcanzó la fama en 24 y en comerciales de seguros, aunque la felicidad personal le fue esquiva. Se casó con la actriz Lynn Griffith, pero su unión se disolvió entre rumores de infidelidad y resentimiento por desequilibrios en sus carreras. Tuvieron un hijo, Charles, a quien Iceberg apoyó económicamente, aunque emocionalmente la relación fue distante. Su segundo matrimonio colapsó tras el nacimiento sin vida de su única hija, una tragedia que lo marcó profundamente. La muerte de su hermano en un accidente automovilístico, la larga batalla de su madre con la demencia y sus propias luchas con la depresión oscurecieron gran parte de sus 50 años. Ahora con 71 años, rara vez habla de su dolor, pero se ha convertido en defensor de la salud mental dentro de la comunidad afroamericana actoral. Su patrimonio se estima en $5 millones, gracias en gran parte a su trabajo publicitario e inversiones, aunque Iceberg vive solo en una casa cerrada cerca de San Diego, hallando consuelo en la jardinería y caminatas lejos del ojo público. Jay Garner, quien interpretó al presidente a los 41 años, aportó una mezcla de sabiduría y autoridad moral silenciosa a Buck Rogers el aventurero del espacio, una serie dominada a menudo por la acción y el espectáculo. Actor de teatro antes del auge de la ciencia ficción, Garner esperaba que la serie lo catapultara al cine, pero la realidad fue más cruel. Los papeles escasearon y eventualmente abandonó Hollywood, recurriendo al teatro regional y al doblaje para sobrevivir. Se casó con la diseñadora de vestuario Eleanor Reese, con quien tuvo 2 hijos, Benjamin y Claudia, pero el matrimonio se desmoronó por el estrés financiero y el creciente alcoholismo de Garner. Alejado de sus hijos y divorciado a fines de los años 90, vivió en el anonimato, e incluso estuvo brevemente sin hogar tras perder su casa. En 2003, sufrió un derrame cerebral que afectó su habla, acabando con toda posibilidad de regresar al escenario. Hoy, a los 87 años, Jay Garner reside en un centro de atención asistida en Oregón, olvidado por la industria a la que entregó todo. Su patrimonio se estima en menos de $250.000, sostenido principalmente por una modesta pensión y regalías limitadas. Felix Silla, quien dio vida al adorable robot Twiki en Buck Rogers el aventurero del espacio, tenía 42 años en 1979 cuando se enfundó el traje metálico del carismático compañero de Buck Rogers. Conocido por su agilidad física y su sentido del ritmo, Silla infundió encanto al personaje, ganándose el cariño de varias generaciones. Pero detrás de cámaras, su vida estuvo marcada por el dolor personal y la perseverancia silenciosa. Se casó con Susan Silla y tuvieron 2 hijos, incluyendo a Bonnie, su hija, quien falleció trágicamente de cáncer en la adolescencia, una pérdida de la que Felix nunca se recuperó del todo. Su matrimonio perduró, aunque afectado por las largas ausencias laborales. Tras la serie, los papeles escasearon, y Silla se mantuvo asistiendo a convenciones de ciencia ficción para sobrevivir. Enfrentó problemas de salud, incluyendo cáncer de páncreas, que acabó con su vida el 16 de abril de 2021, a los 84 años. A pesar del dolor y el olvido, siguió siendo una figura querida por los fanáticos. Su patrimonio, modesto y generado principalmente por apariciones y residuales, se estimó en $500.000, legado a su esposa y nietos. Wilfriedi DeWitte, quien dio vida al excéntrico y entrañable Dr. Godfrey a los 75 años en Buck Rogers el aventurero del espacio, ya era un veterano del teatro y el cine cuando asumió el papel del sabio y algo despistado científico. Su dicción impecable y sus modales británicos le otorgaron calidez a la serie. Fuera de pantalla, DeWitte tuvo un matrimonio largo y tumultuoso con la actriz Ethel Drew, con quien tuvo 2 hijos, incluido el actor Alexis DeWitte. Aunque respetado en público, su vida familiar fue complicada por ausencias frecuentes y desapego emocional. Su hijo describiría su relación como distante y tensa. Profesionalmente, tras la serie, los papeles comenzaron a escasear y DeWitte se tornó amargado ante la falta de oportunidades. Sus últimos años estuvieron marcados por el Parkinson y la soledad tras la muerte de Ethel. Falleció en silencio en 1991, a los 87 años, debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. Su patrimonio, compuesto principalmente por regalías y ahorros de su carrera en el cine británico,
se estimó en $1,2 millones, heredado en su mayoría por sus hijos. H.B. Haggerty, quien interpretó al imponente T. Herman en Buck Rogers el aventurero del espacio a los 53 años, era una presencia intimidante tanto en pantalla como fuera de ella. Es luchador profesional antes de ser actor, encarnó con fuerza silenciosa al leal guardaespaldas de la princesa Ardala. Sin embargo, su vida real fue mucho más problemática. Se casó brevemente con una mujer llamada Lorraine en los años 60, pero la relación terminó tras 3 años con acusaciones de abuso físico y emocional. De ese matrimonio nació su única hija, Tracy, a quien apenas veía. Haggerty tuvo problemas de ira y dependencia al alcohol, lo que lo llevó a peleas y arrestos que arruinaron su carrera. Tras la serie, fue encasillado y prácticamente desempleado desde mediados de los 80. Vivía solo y distanciado de su hija cuando sufrió un derrame cerebral en 1998 que lo dejó parcialmente paralizado. Falleció el 27 de enero de 2004, a los 78 años, por complicaciones derivadas de la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Su patrimonio, que incluía una pequeña casa en Malibú y objetos de lucha libre, se valoró en unos $350.000, la mayoría sin reclamar. ¿Quién es tu personaje favorito de Buck Rogers el aventurero del espacio? ¿Qué sientes al saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día con las próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.